En el Evangelio de este próximo domingo, el número 20 del tiempo ordinario, leeremos una sorprendente afirmación del Señor que recoge San Lucas, en que dice: ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Jesucristo, que es amor, que es Dios amor, sin embargo viene a traer división a la tierra. Esto evidentemente hay que entenderlo en su sentido correcto. Jesús no es un personaje mitológico, no es Zeus, no es Cibeles. Estos eran personajes que habían sido creados por la literatura con una finalidad fundamentalmente pedagógica, pero no eran históricos. Los griegos los adoraban como dioses sabiendo que no habían existido realmente, pero encarnaban un aspecto importante de la civilización. Jesucristo, en cambio, es un personaje histórico bien localizado en el espacio y en el tiempo. Palestina hace 2000 años. Tampoco es un profeta de los que hubo entonces y hubo también después. No es un Bautista o no es un Moisés o un Elías, sino que Jesucristo se pone por encima de las instituciones sagradas de Israel, por encima del sábado, por encima de la ley, por encima del templo. Realiza milagros, domina la naturaleza, muestra su omnipotencia. No es un profeta. Tampoco es medio Dios, medio hombre, como los superhéroes de Marvel. No son personajes así como una especie de... o como algunas leyendas, ¿no? que hablan de mitológicas, ¿no? de la fecundación por parte de un dios, de una mujer, de la que nace una criatura que es mitad dios, mitad hombre, ¿no? Una especie de centauro. No, Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, o sea, plenamente Dios, es el Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que adquiere una naturaleza humana. El Verbo no comienza a existir en la Anunciación y no nace en Belén, existe eternamente, es la segunda persona de la Trinidad, pero en ese momento, sin lógicamente prescindir de su persona divina y de su naturaleza divina, adquiere también una naturaleza humana, es perfecto Dios y perfecto hombre. Esto no cabe en ningún concepto, no hay ninguna idea que lo pueda comprender, ningún término que lo pueda enunciar. No es profeta, no es místico, no es idealista, no es mito, no, es Jesús de Nazaret. Esto es una persona, esto es un individuo que es irrepetible y que es incomprensible del todo, es misterioso. Jesús de Nazaret. Por eso este nombre, ante este nombre tan insuperable, tan irrepetible, tan inconcebible, produce división, porque no es domesticable. Y así, por ejemplo, la historia se divide en un antes y en un después de Cristo. Está en Occidente, en la cultura y en la era cristiana, está dividida el tiempo en antes del Señor, después del Señor, antes de Cristo, después de Cristo. Y no solamente el tiempo, sino que incluso la misma civilización. Toda la región del mundo que ha sido impregnada por el cristianismo y por tanto también, porque es el aglutinante, con la filosofía griega y con el orden romano, es sustancialmente distinto, tiene una personalidad distinta. Aún ahora, en tiempos de globalización, hay un humus cultural característico de Europa que es bien distinto del que existe, por ejemplo, en China. Jesucristo ha aportado a esta civilización quizá, bueno, lo ha impregnado todo, pero quizá como puntos neurálgicos más importantes, una idea de persona, una dignidad de la persona, hijo de Dios,
inviolable, con un valor absoluto, indisponible. Por tanto, todas las injusticias contra el hombre van contra Dios. Y también le da esa condición de hijo un sentido para vivir. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y como Cristo nacemos para amar. Cristo es Dios hecho hombre y no se dedicó a ganar dinero o a tener fama o a tener éxito o a llevar una vida placentera, sino a amar, un servicio de amor, una redención, la salvación de los hombres. Y esto es lo primero que aporta Cristo, un concepto de persona, de su dignidad, de su sentido que hace en este mundo, y también una relación sana con la naturaleza. La naturaleza como criatura de Dios, entregada al hombre en administración. Y por tanto, esta relación nos previene de esos dos extremos tan frecuentes hoy. O bien machacar la naturaleza, emplearla de manera desordenada, excesiva, explotarla, o bien divinizarla, adorarla. En las religiones orientales de tipo panteísta no se ha desarrollado la ciencia tanto como en Occidente, y en parte también es por esto, porque siguiendo la tradición judía del Génesis, sabemos que Dios nos ha entregado el mundo para que lo administremos, para que le pongamos nombre, para que lo dominemos. Mientras que en la medida en que una religión es panteísta y piensa que la naturaleza es Dios, pues hurgar las tripas a un Dios pues es arriesgado. Pero hoy, que más bien en Occidente lo que cunde es el ateísmo, se diviniza la naturaleza, incluso se preconiza la desaparición del hombre de la faz de la tierra para que la naturaleza tenga un futuro, para que no la terminemos de destruir. En cambio, Jesucristo nos aporta una relación sana. Este mundo nos es entregado para que lo administremos, para que nos aprovechemos de él, para ser hombres, para que lo cuidemos, para que lo hagamos crecer, para que lo entreguemos lo más sano posible, cuanto más sano mejor, e incluso más sano de lo que lo hemos recibido a las siguientes generaciones. Esto es perfectamente posible. Con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, pues un día pues muy probablemente lleguemos a controlar por la climatología, a hacer habitables los desiertos, a multiplicar la productividad por infinito, bueno, por mucho. En fin, que para esto se nos entrega al mundo. Cristo es, por tanto, el antes y el después. Divide el tiempo, pero también divide las civilizaciones. Y a nivel personal, Jesucristo es la decisión trascendental de la persona. Una persona nace, va creciendo y antes o después tiene que tomar decisiones. Elige ciencias o letras, elige una carrera u otra, elige una persona con quien formar una familia y así, cosas de ese tipo. Pero la elección fundamental, trascendental de la persona es decir sí o no al amor de Cristo. Si amamos si alguien nos odia, esa persona tiene un problema. Si alguien nos ama, quien tiene un problema somos nosotros. ¿Qué hacemos con ese amor? ¿Lo acogemos? ¿Lo rechazamos? Y el que Dios nos ame hasta la última gota de su sangre nos plantea el tema fundamental. ¿Acogemos ese amor de Cristo o no? ¿Lo rechazamos o lo aceptamos? Porque la vida cambiará radicalmente. Los primeros cristianos se autodenominan santos, porque para ellos Cristo significaba el cortar con muchas tradiciones, con muchas diversiones, a veces con la familia, enfrentarse con la autoridad, jugarse la vida. Pero les compensaba y lo hacían de todo corazón porque tenían experiencia de lo que era el paganismo. Había en la época, en la época romana de inicios del cristianismo, siglo I y II, fundamentalmente tres tipos de religiosidad.
una religiosidad de tipo mítico, a la que me he referido antes, que todo el mundo sabía que no existían esos personajes, pero eran pedagógicos. Una religión de tipo político, el emperador, había que adorar al emperador, se arrogaba el título de hijo de Dios, también todo el mundo sabía que no era hijo de Dios, pero había que acatarlo por motivos de orden público. Y había una tercera religiosidad de tipo filosófico, naturalístico, los que reconocían a Dios en las leyes de la naturaleza. Y así como las dos primeras eran religiones ficticias, sin Dios, esta tercera, ahí efectivamente está Dios. Dios está impregnándolo todo, está detrás de esas leyes. Pero esta tercera era una religión sin rostro. Las otras tenían rostro pero no tenían Dios, y esta tenía Dios y no tenía rostro. Los cristianos predican una religión con rostro y con Dios. Es decir, que detrás de las leyes de la naturaleza hay alguien con corazón. No hay que rezar a la ley de la gravedad o a los astros, sino a Dios que gobierna la ley de la gravedad y los astros. Y el ethos, la moral cristiana, sintonizaba inmediatamente con el corazón humano, que es el amor a Dios y a los demás. Por eso compensaba absolutamente, aunque se jugase en la vida, se denominan santos. Cristo, en cuanto se conoce, realmente es el centro de la vida, y la conversión hace que haya también en la propia vida un antes y un después. Porque ser cristiano propiamente es una cohabitación, una coexistencia con Cristo. Es acoger a Cristo, una relación personal con Él. Y cambia radicalmente la vida. Hay un antes y un después. No es una lucecita intelectual, ni es un estilo de vida más o menos moral. No, es una relación personal con Cristo. Y si nos cambia esta vida, también Cristo será quien determine el día de la muerte, en el juicio. Será un encuentro personal con Él, y ante su mirada quedará patente cómo nos hemos comportado. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Jesucristo será el juez y será el tema del juicio. ¿Qué hemos hecho con Él? ¿Qué hemos hecho con Cristo? Con Él, que se identifica con el pobre, con el pequeño, con el necesitado, con el próximo, con el ignorante, con el sufriente. ¿Qué hemos hecho con Él? Por eso también Jesucristo será motivo de división. Unos irán al infierno, otros irán al cielo o al purgatorio, mientras tanto. Y todavía más, al final, seguramente, Cristo mismo volverá. No solamente vino una vez, sino que volverá en gloria para el juicio final. Y como él mismo explica, separará a las ovejas de los cabritos. También habrá una división universal, ya pública, donde resucitará a los muertos y los cuerpos y las almas gloriosas, unas recibirán premio y otras castigo. Por eso, si pensamos en Cristo, es que lo ocupa todo. Miramos a la eternidad y ahí está Cristo. Ahí está el Verbo, antes de la creación. Miramos dentro de la creación, en la historia, y ahí está Cristo, en la encarnación. Miramos hoy hacia arriba, hacia el cielo, y ahí está Cristo, a la derecha del Padre. Miramos también hoy dentro de nosotros, y ahí está Cristo, en nuestra alma en gracia. Miramos hacia adelante, y ahí está Cristo, al alcance de la mano. Vamos a su encuentro, en la muerte y en el juicio particular. Si miramos ya más adelante todavía, al final de la historia, está Cristo en el juicio final. Jesucristo lo llena todo, lo abarca todo. Es Jesús, es irrepetible. Por eso no es alguien más. No es alguien que se pueda poner en una esquina de la propia existencia. Quien diga, soy cristiano, pero Cristo no es el centro de mi vida, no es cristiano. Realmente no se ha dado cuenta todavía, y esto es el gran drama de los que se denominan cristianos no practicantes, porque tienen la conciencia de ser cristianos y sin embargo no lo son. Están como vacunados ante la sorpresa de Cristo. En cambio, los conversos
Los que por primera vez se encuentran cara a cara con Cristo y les deslumbra suelen ser gente muy apasionada. Sí le ponen en el centro de su vida, aunque eso les suponga la incomprensión de los demás. Hoy vivimos en una cristianofobia 2.0 o 3.0. Esto de la cristianofobia es una constante histórica, pero hoy adquiere una manifestación especial con el relativismo. Tenemos que distinguir el rechazo del cristiano por sus defectos y por sus pecados que justificarían ese rechazo y que son la mayor parte de los casos que existen. Se nos rechaza porque no somos perfectos, evidentemente, no somos, como decía San José María, moneda de 5 duros que a todos gustan. Y tenemos que distinguir eso de la cristianofobia, el rechazo del cristiano por el hecho de ser cristiano, que esto sí que esconde en cambio un misterio. En la medida en que como Cristo amamos y nos entregamos y no guardamos rencor y no somos odiosos, pero sin embargo somos rechazados y odiados, hay un misterio de iniquidad, de tentación, de odio diabólico, en fin, de persecución de la verdad. Pero hoy con el relativismo que en su primera versión era como la negación de que existen verdades abstractas y universales, en una evolución posterior se ha convertido en una religión en negativo. No es que niegue las verdades abstractas y universales, sino que él mismo se ha convertido en una verdad abstracta y universal, que consiste básicamente en decir que no existen verdades abstractas y universales y que quien mantenga que sí existe es un enemigo de la tolerancia, alguien que hay que combatir. Incluso se ha inventado un relato histórico de antagonismos, de oprimidos y opresores, donde siempre enfrente están pues quien mantiene verdades fuertes, y concretamente el cristiano. Esto es lo que se denomina en la cultura woke, de enfrentamiento, dialéctica. Bueno, eso está ahí. Y quien tiene a Cristo no entra a ese diálogo. No entra a ese diálogo. A esto no se refiere Cristo en este Evangelio cuando dice he venido a traer división. No dice he venido a traer dialéctica, enfrentamiento, guerra. No es eso. De hecho, San Juan Pablo II pidió perdón en el año 2000 por los pecados de los cristianos, ¿no? Que a veces hemos sido violentos, sino que la división está entre los que combaten al cristianismo con la mentira, con la violencia, y el mártir, el cristiano, que acoge, no con buenismo, no con inocencia, sino que ama más de lo que sufre. El servicio martirial que se necesita, especialmente hoy, consiste en amar, intentar entender a ese que rechaza al cristiano, intentar entender qué razones tiene, qué motivaciones hay, y no por eso, y por tanto no guardarle rencor, ni odio, ni entrar en una especie de pulso de falta de caridad, pero no por eso renunciar al testimonio cristiano, a manifestarnos como cristianos. Y eso evidentemente es muy arriesgado y en eso consiste el ser mártir. Pero esa es la manera de manifestar de manera muy existencial, muy comprometedora, muy verdadera, nuestra relación personal con Cristo. Quien ha conocido a Cristo ya no puede vivir de otra manera, ni puede prescindir de él, ni puede disimular que es su seguidor. El Señor, y ya voy concluyendo, en este pasaje del Evangelio, dice: ¿pensáis que he venido a traer paz? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. En los últimos decenios lo que más ha pasado es que ha habido padres que venían de un cristianismo sociológico, que ha sido el habitual en estos últimos 15 siglos, e hijos que han dejado de pertenecer a esa sociología, a esa cultura, y que han dejado de creer, por tanto.
padres que se consideraban cristianos, hijos que en cambio habían perdido la fe, que no practicaban, que llevaban otro tipo de costumbres, etc. Esta es pues una manifestación de esta división, ¿no? Padres contra los hijos, hijos contra los padres. Pero ahora mismo y progresivamente lo que más va a pasar es lo contrario. Padres que han sido barridos, que en todo caso tuvieron un cierto cristianismo cultural, cultura que ha sido ya abolida, cristiandad que ha desaparecido, y en cambio hijos que no han recibido ningún tipo de formación moral o intelectual cristiana, que se encuentran con Cristo, o bien en el Evangelio o bien en la Eucaristía, generalmente a través de compañeros que a su vez han tenido un encuentro con Cristo personal. Es decir, que la categoría conceptual de cristiano deja paso a la original de encuentro personal con Cristo, de relación personal. Y cada vez hay más hijos que de pronto se manifiestan como cristianos, para la sorpresa de sus padres, que muchas veces se oponen, se resisten, y es la otra manifestación de esto, de la división de Cristo, ¿no? De padres paganos contra hijos cristianos. La nueva evangelización la realizarán los jóvenes, aquellos que hoy, en el siglo XXI, tengan experiencia de lo que significa este tiempo nuestro, de posverdad, de relativismo, y a la vez de Cristo, porque Cristo será como la primera vez performativo, como el Señor, el Evangelio era para los primeros cristianos motivo de alivio, de felicidad, en medio de la opresión del imperio y de esas religiosidades falsas o sin rostro. También hoy, en este tiempo de materialismo, de relativismo, que es asfixiante, el encuentro personal con Cristo es aire, es esperanza, es alegría, es saberse amado por Dios hasta ese extremo y tener con Él una relación personal que te quita la soledad, que te da consuelo. Bueno, pues esto es algo que no se encuentra en ningún otro lado y que se va propagando sobre todo entre gente joven. Y estas personas que tienen experiencia tanto del siglo XXI como de Cristo son puentes, unen las dos riberas, que evangelizarán este tiempo nuestro futuro. Por eso la Iglesia mira con especialísima esperanza y confianza en los jóvenes, que son el futuro. Y por eso no hay nada más potente y evangelizador que proponer a la gente joven desde muy pequeños la experiencia, no solo la doctrina, ni principalmente la doctrina y la moral, sino la experiencia de Cristo, a través de la lección divina, enseñarles a hacer oración con el Evangelio y de la adoración eucarística, pasar ratos delante del sagrario. La persona, da igual la edad, pero especialmente joven, que va teniendo lucecitas en su interior ante un pasaje del Evangelio, ante el rostro de Cristo y ante la Eucaristía, la exposición del Santísimo, ese es cristiano, ese está experimentando cosas que no va a encontrar en ningún otro lugar y está vacunado contra el relativismo y materialismo hoy dominante. Así que esta es la división que ha venido a traer el Señor, pero no de enfrentamiento, no de odio, sino de amor, puesto que es una cuestión de experiencia. Pues hemos de ofrecer a todos esta experiencia, pero el mundo, mientras tanto, se dividirá entre los que ya se han encontrado con Cristo y los que todavía no se han encontrado con Cristo.